En vivo. Al parecer tenemos una serie de detalles técnicos, por decirlo de alguna manera, en la cual nos obligaron a entrar nosotros un poquito más tarde. Una gran disculpa. Iniciamos con todo el retraso que traemos. Me siento a la mesa. Son mis últimas horas. La tristeza se adhiere a mi corazón. Entre otros elegidos míos, hay 2 traidores. Son mis últimas horas. Me espera mucho sufrimiento. Como preludio, me enfrento a ellos. Mansalva, daño, dolor, traición. 2 de los elegidos, como gusanos prematuros, ansiosos de podredumbre, corroen mi cuerpo, aceleran mi muerte, entrando a una agonía cruel, antes de llegar a la cruz, a la muerte última. Poco antes de desatarse la epidemia en 2019, Byung-Chul Han, un teólogo, filósofo, católico que nació en Corea, dio a conocer su libro La desaparición de los rituales. En su obra advierte por qué la ausencia de rituales lleva a una sociedad a extinguir la comunicación profunda, debilita la vida comunitaria, eleva el pesimismo ante la falta de los vínculos fuertes. Si nos centramos solo en atender nuestras necesidades, nos desconectamos del todo del que formamos parte. Un ritual que conocemos de sobra es practicado en la llamada Semana Mayor o Semana Santa. En este 2026 la conmemoramos en el mes más hermoso del año, según principalmente los españoles. Desde luego, todo con el color del cristal con que se mira. Maritrini, la poeta española, al ponderar su gran amor, canta: si tú, mi amor, eres el único mandamiento que aprendí, eres Wagner, eres Falla, eres Liszt, eres mi mes de abril. Buenas tardes nuevamente, soy Juan Pedro Hernández, con el placer de poder compartir una charla más, como cada martes tercero de mes, en esta página Formando Familias Fuertes, dirigida magistralmente por Laura Arce, nuestra querida amiga. Ahora, conforme a mi costumbre, una breve oración. Señor, ilumíname, para que tu palabra, a través de mis labios, llegue al corazón de quien la escucha. Un ritual, decía, es una rutina con una fuerte carga de intención. Su significado conduce a la atención plena. Las rutinas son secuencias de acciones repetitivas, a veces automáticas, pero con diversos fines. Las culturas cambian, actualizan sus rituales, los adaptan, no renuncian a ellos. El mundo de los seres humanos es simbólico, no solo sensorial. El lenguaje viene a ser de sus mayores expresiones. Los judíos, para conmemorar la salida de Egipto, tomaron como señal o un dato fijo la primera luna llena después de primavera. Es una de las razones por las cuales la Semana Santa cambia de fecha al conjuntar motivos astronómicos y religiosos. Astronómicos, tomando en cuenta que los calendarios solar y lunar poco coinciden. Religiosos, porque a partir de entonces formaron un ritual que, según el diccionario, es un conjunto de normas a que ha de ajustarse una ceremonia o acto solemne particularmente religioso. La Iglesia Católica ha hecho las conclusiones acorde a los pasajes del Evangelio cuando Jesús decide ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. De ahí
posterior la conmemoración de la resurrección del Señor, que en 300 años fue la única celebración efectuada por la Iglesia. Con el canto Hosana, Hosana, Jara, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. De este modo, la multitud aclama a Jesús al entrar a Jerusalén. El Mesías atraviesa la puerta de la ciudad santa, abierta de par en par, para recibir a aquel que pocos días después saldrá de la ciudad santa, abierta de par en par, proscrito y condenado, cargando una cruz. Algo reiterativo en este mundo: te alaban y luego te crucifican. Referí al inicio de esta charla un poema reflejando una mínima parte del dolor sentido por nuestro Señor al saberse traicionado por dos de sus elegidos. Además, consciente que sería abandonado por los demás, enfrentando una manifestación de cobardía, otra forma de traición. Instantes antes los había confrontado directamente, sin rodeos, como lo hizo siempre, como lo haría después frente a Pilato. A la pregunta expresa del discípulo Juan, responde: a quien yo le dé un trozo de pan. A pesar de la claridad con que Jesús se expresa, los apóstoles, según el Evangelio, mencionan que en ese momento nada entendieron, pero sí el elegido de Judas. Lo sabe inmediatamente desde el fondo de su corazón, pues entendía que estaba algo mal en el momento. Tampoco atinaba a saber qué era. Sus piensos eran otros. Él tenía la precaria idea de que, viéndose Jesús apresado, obligado, podría convertirse en el libertador esperado desde su pobre condición humana, pensando quizás en la imagen luchadora de Barrabás. Porque Judas, testigo de tantos prodigios, milagros, albergaba la esperanza de que en ese instante Jesús hiciera uno más, quizás para escaparse, quizás para vencer, quizás para levantar en armas. No sabemos el pensamiento de Judas. Y nada de esto lo dice la Biblia. Pero conociendo la historia del pueblo judío, la postura del gobierno romano, las acciones sacerdotales, los desmanes de Herodes, fácil es deducirlo. Poco antes de la acción de Judas, el Evangelio nos habla del anuncio del primer traidor, Pedro, quien responde al comentario que le había hecho Jesús: yo daría mi vida por ti. Nosotros podemos mirar el rostro, imaginar la expresión irónica, cruel, dolorosa de parte de nuestro Señor cuando le señala: ¿con que darías tu vida por mí? Expresión irónica que seguramente volvió a repetir con la mirada al salir del pretorio y toparse con los ojos desorbitados de Pedro. ¿Con que darías tu vida por mí? Abundando en la traición, tomemos prestado un diálogo entre Jesús y Judas que apareció en la ópera rock, que en sus tiempos de estreno allá por 1980 fue autorizada y difundida por la Radio Vaticana. Me refiero a Jesucristo Superestrella. Basta de lamentos. Tú sabes bien quién es. Ve a hacer lo que debes. ¿Quieres que lo haga? Te están esperando. ¿Sabes mis motivos? No me importa el por qué. ¿Quieres que lo haga? Cristo, si me arrepiento, ¿qué hay de tu martirio? No morirías. Vete a hacer lo que has de hacer. No más palabras, no quiero saber. Vete.
Repetiré esta línea atribuida a Judas. Cristo, si me arrepiento, ¿qué hay de tu martirio? No morirías. Desde luego, desprendido de los evangelios, Judas jamás supo que los sumos sacerdotes iban a llevar a la muerte a Jesús, aunque ellos ya lo habían decidido cuando expresaron: conviene que muera uno solo. Sin embargo, para los fines de esta charla, posiblemente lo percibía en el fondo de su corazón. Nunca sabremos de sus últimos instantes. Quizá en su corazón con seguridad pensaría: ¿por qué me elegiste a mí? También Jesús, desde el fondo de su conciencia, sabía de esta elección y le dolía que se llevara a cabo en uno de sus amigos, o en dos, o en todos. Pero tenía que cumplir con la voluntad del Padre. Cristo mismo lo corrobora en otro pasaje cuando está orando al cielo y le dice al Padre: no he perdido a ninguno de los que me diste, excepto aquel que tenía que perderse para que se cumplieran las Escrituras. Al terminar la cena, Jesús se retira a orar, a expresar su dolor, a refugiarse en el Padre, a pedirle como humano que lo libre del cáliz de amargura, pero aceptando la voluntad también. Regresa donde se quedaron los apóstoles y, sumido en la tristeza y la decepción, les habla: no pudieron velar ni una hora conmigo. La historia la conocemos todos. Llegó la guardia de los sacerdotes, prendieron a Jesús, lo llevaron con Caifás y éste lo entregó a Pilato, quien lo absolvió. Pero el pueblo, ahí reunido, azuzado por los sacerdotes, lo condenó a muerte. Y mientras tanto, un hombre desesperado y arrepentido corre a las afueras de la ciudad sin saber qué hacer ni qué pensar. Busca la manera de quitarse la vida. Hay algunas historias que se cuentan de tanto en tanto. Hay quien las maneja hasta como chiste. Y una dice que van dos personas caminando a la vera del río, cuando sobre el puente ven a un tipo decidido a quitarse la vida y aventarse. Y uno de ellos opina: pobre hombre, jamás tendrá salvación. El segundo responde: entre el puente y el río está la misericordia de Dios. Y eso mismo me da a mí por pensar: entre la soga, el árbol y Judas estuvo la misericordia de Dios, sabiendo que era solo uno de los elegidos para que se cumplieran las Escrituras. El siguiente texto bien lo puede firmar Judas. ¿Y yo cómo he de alcanzar la paz? La paz eterna, si gota a gota la sangre inocente ha ido salpicando todo, mi alma, mi corazón, hasta la conciencia. Ni lo sé, ni lo podré saber nunca. ¿Por qué me elegiste a mí? Dios mío, ¿por qué me elegiste a mí? Si hasta Cristo mismo, en la agonía, cuando la fuerza humana le abandona, largó un reclamo al cielo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ratificando con ello su condición humana, momentos antes de haber actuado desde la condición divina, respondiéndole al llamado ladrón arrepentido: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué derecho tenemos de lucubrar sobre Judas, que con él fue diferente?
con amor, quizá podamos pensar, a sabiendas que le correspondía figurar como el principal traidor, en su arrepentimiento, envuelto en la duda eterna. ¿Por qué me elegiste a mí? Si al mismo Pilato, quien empapado de temor y el poder para salvarte o para crucificarte, Jesús se limitó a responderle con toda calma: en tus manos nada está. Si tienes poder, te viene del más allá. ¿Qué podía haber cambiado con Judas? Es verdad, la historia se ha centrado en Judas. Digamos, se ha ensañado con su acción, con su persona. ¿Y Pedro? ¿Y el resto de los apóstoles? Encerrados, cobardes, temerosos, confinados. Vaya usted a saber en qué habitación, de qué casa. El abandono en momentos así equivale a una forma muy diferente de traicionar. Es volverle la espalda al amigo. Es decir, traidores y cobardes fueron todos los apóstoles. Desde luego hay quienes, en el afán de culpar a Judas, se aferran a otras palabras de Jesús cuando exclama: pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre será traicionado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Salvo que quien lo entregó a Pilato fue Caifás, y con él el resto de los sacerdotes, los buenos de su tiempo. Estos días, posteriores al domingo de resurrección, las lecturas en varios pasajes se refieren o bien a los judíos o bien a los sacerdotes como los culpables de haber entregado a Jesús a la muerte. Incluso en una de ellas agregan: cuando ya Pilato había decidido ponerlo en libertad. Todo esto para mí es un reflejo pálido y fiel del tiempo moderno, de nosotros mismos, cuando con nuestras actitudes, acciones e ignorar los oficios religiosos al menor pretexto, en el mismo tenor estamos traicionando, abandonando la fe que decimos profesar. Esta de ahora ha sido una forma ligera de abordar el lado humano en condiciones extremas de la cobardía y la traición. Quizá de esta manera podamos observarnos a nosotros mismos y recordar cuántas veces hemos dejado a Jesús solo en el Calvario. Tal como lo dijo un sacerdote hace tiempo, cuando alguien le llegó a confesar su ausencia en misa, porque se me olvidó. El padre acotó en la homilía: no conozco a nadie que se le olvide comer. Es posible que muchos nos atengamos que al final intercede por todos nosotros Jesús con el Padre, cuando exclama: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ninguna razón valedera tenemos para dejar fuera de este perdón a a Judas, a Pedro, a Pilato, ni a los otros 11, a menos que alguno de ustedes quiera lanzar la primera piedra. Algunos católicos solemos pensar que la época más importante y bonita del año es la Navidad. Sin embargo, para nuestra iglesia, la fecha más importante es la resurrección del Señor, el abandonar el sepulcro, el vencer a la muerte misma, que nunca lo pudo retener en un sudario, en una mortaja, tal como viene en la secuencia leída en la octava de Pascua. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Esto nos brinda la resurrección de Jesús, la esperanza de un mundo mejor, libre del pecado,
al vencer a la muerte, vence al pecado, cumpliéndose las escrituras de morir por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Recuerden, Jesús perdona siempre, solamente pide que nosotros queramos ser perdonados. La esperanza ahí queda. Ya depende de nosotros el ser salvados. Hay otra forma manifiesta de esperanza que es con los pequeños, con los niños. Aprovechando el motivo que este mes la mercadotecnia les dedica un día, vamos comentando algo. Diga usted si hay más ternura que se pueda imaginar en las manos pequeñitas de los niños al rezar. Esta frase pertenece a la autoría de Roberto Sánchez. Los niños seguramente saben amar de una forma tan pura y sin conceptos, tan espontánea, que no los entendemos con nuestra mentalidad programada. Los niños son los únicos que ven las cosas como son, ven a las personas sin etiquetas, sin prejuicios, y responden con espontaneidad a la realidad sin interferencias. Los prejuicios, las etiquetas y los miedos se los metemos luego nosotros, los mayores, de la misma forma inconsciente que usamos de esa programación mecánicamente como hábito. Estas son palabras de Anthony de Melo. Ahora bien, cualquiera de nosotros, con solo mirar estampas de un elefante bebé, de un pequeño rinoceronte, un osesno, incluso un lobito o un cachorro de león, tendemos a maravillarnos, a lanzar suspiros y en ocasiones a enternecernos. Continuar lo hacemos si nos acercamos a un recién nacido o en un jardín de niños vemos a estos jugando con toda la inocencia que aún poseen. Nos alegramos internamente, nos da por sonreír. Este día contamos con un pasaje de las Escrituras que nos hacen evocar la ternura, la inocencia, la alegría del juego y la quietud al dormir cuando contemplamos a los niños haciendo cualquiera de estas actividades. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Esta acotación que Jesús les hace a sus discípulos, como siempre, lleva una enseñanza más profunda. Muchos de ellos seguían sin entender la misión de Jesús. Algunos esperaban, posiblemente como Judas, fuera el libertador de Israel en el sentido de luchar contra la dominación romana. Esperaban un reino terrenal. Por ello, de continuo buscaban ocupar puestos en el nuevo gobierno, el que ellos creían. Y de hecho, otro de los evangelistas antecede este pasaje mencionando que reñían entre ellos. Traigamos a colación que la mamá de dos de ellos le pidió si le concedía que sus hijos se sentaran uno al lado del otro, lo que ellos esperaban que fuera un trono. El maestro, que así lo llamaban también, le responde en cierta manera queriendo ubicarlos en sus pretensiones, obligándolos a pensar cómo entrar en el reino de los cielos y qué deberían de cumplir, hacerse como niños e incluso humillarse como ellos. El término humillar significa únicamente inclinar la cabeza, es atender lo que se nos dice, es obedecer como los niños
que siguen las indicaciones de padres, maestros o sus mayores, lo cual podemos traducir como la obediencia a los mandamientos y a los preceptos de Dios, a las enseñanzas de Jesucristo. Por ello se insiste tanto en el libro sagrado sobre el hacernos como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Hay otro pasaje donde dado que diciéndoles, dejad a los niños y no les impidáis que vengan a mí, porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Jesús insiste al recalcar los que son como estos, pues quiere dejar de lado ambiciones terrenales, buscando con inocencia infantil a Dios, al Padre, con todo el fervor y la ternura que el niño puede tener. Es decir, si nosotros mismos queremos buscar el reino de los cielos, debemos de cambiar nuestras formas mundanas de ser sin malicia, sin dobleces, limpios como los niños. De otra manera, estará más fácil que el camello pase por el ojo de la aguja que alguno de nosotros, sin hacernos como niños, lo consigamos. En estos tiempos finales de la Pascua, con la fiesta de Pentecostés, al recibirlos, estos sostienen la vida moral del cristiano y lo hacen dócil y sensible a la voluntad de Dios. Decir dócil y sensible es asemejarnos a los niños en sus actuares, que es la esencia del mensaje bíblico, que da limpia de afectaciones, lo cual también lo indica Pedro en su carta. Rechazad, por tanto, toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias. Como niños recién nacidos, desead la leche espiritual pura, a fin de que por ella crezcáis para la salvación. Algo más por aprender de este pasaje, pues al momento que nosotros mismos podamos ser como niños, nos será más fácil recibir los dones que el Señor tiene preparado para nosotros. Atender y comprender a nuestros hermanos, semejantes a los pequeños, es recibir al mismo Dios. Es decir, Dios de esa forma llega a nosotros. Hoy el mundo económico, comercial y político está empeñado en quitarnos la infancia, en reprimirla y sustituirla, con tal de controlar más, de manipular más y hasta de erradicar a Dios de nuestras vidas. Estas letras que a continuación voy a leer son de un poeta español y lo ejemplifican. No nos dejan ser niños, no nos dejan ser niños ni en la cuna, porque corriendo la madre nos abruma con el rígido horario de la dieta. Si reímos felices, nos achuchan, y si lloramos rabiosos, nos golpean. Cuando apenas cumplimos los 3 años, nos retiran del juego y de la quimera al dejarnos atados a la escuela. No nos dejan ser niños, no nos dejan. La inocencia es un lujo necio y caro que nos hacen perder antes que nada. Pues horrible es creer que existen hadas y hace daño esperar al buen rey mago. Que los niños no nacen por un beso, nos descubre el amigo despiadado. Y así vamos a golpes despertando, hasta ver que la vida no es precisamente un sueño. No nos dejan ser niños, no nos dejan. Todo tiene que ser preciso y serio. Y nos miden amor, deseos y sueños.
porque todo es absurdo en esta tierra. Un gran sacerdote, con muchos otros, tiene varios consejos dedicados a obtener esa infancia espiritual, a que nunca la perdamos, a que consigamos realmente hacernos como niños, y lo refiere en su libro Camino. Hablo de José María Escrivá de Balaguer. Va un corto ejemplo. Ser pequeño. Las grandes audacias son siempre de los niños. ¿Quién pide la luna? ¿Quién no repara en peligros para conseguir su deseo? Poned en un niño así, mucha gracia de Dios, el deseo de hacer la voluntad de Dios, mucho amor a Jesús, toda la ciencia humana que su capacidad le permita adquirir, y tendréis retratado el carácter de los apóstoles de ahora, tal como indudablemente Dios nos quiere. Por fuerza, con estos pensamientos, volvemos al pasaje de la enseñanza de Jesús, al deseo ardiente de que seamos como niños para alcanzar la gloria, para alcanzar el reino de los cielos. El renglón final del pasaje leído al inicio contiene una advertencia. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Debemos cuidarnos. Si al menos poco hacemos por volvernos como niños, tampoco hagamos caer a los que van en el camino. Para cerrar este espacio, recordemos que, como lo dice ahora un poeta argentino, hay un niño en cada hombre, y si no se quiere perderlo, es él quien siempre se asoma al balcón de los consuelos, quien nos devuelve los años de niño, de carne y hueso, esos años de la infancia, esos años de los sueños, a ese niño en cada hombre que todavía conservo. Yo quiero decirle cosas que a mis amigos no puedo, hablarle pausadamente, como si fuera un abuelo, de las piedras del camino, de lo malo y de lo bueno. Quiero decirle que andando me he encontrado sin quererlo con seres que solo hablan el lenguaje de los cuervos, que no les importa nada más que su vientre y su sexo, y que son la burla y el desprecio. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos, y tampoco con los otros que están en el otro extremo, a la espera de un milagro, sin hacer nada por ellos, y que bajan la cabeza al azote de los vientos, con más temor que imprudencia, con menos asco que miedo. Quiero decirle a mi niño que no se quede con ellos, porque hay otros seres que son amigos del viento, que ni conocen siquiera ese lenguaje de los cuervos y que siguen adelante como los buenos recuerdos. Quiero decirle a mi niño que debe ser como ellos. Por favor, búsquenlo, nunca lo pierdan. Encontrarlo tiene un premio mayor, el reino de los cielos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Seamos como niños, cuesta poco, intentémoslo, hay demasiado en juego. Nuestra salvación ante todo. A manera de coda o despedida, va este pequeño párrafo. No crezca mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Siga siendo niño y en paz dormirá, sin guerras ni máquinas de calcular. Que tengan todos un feliz Día del Niño. Muchas gracias.